pensar con Odi al volante. Sube y bienvenido ya a este nuevo episodio de Con Odi al Volante. Qué bueno poder tenerte en el asiento del copiloto nuevamente para que me acompañes en la ruta, porque siempre hay alguna historia o alguna reflexión para compartir. Voces que suman, rutas sin final. Este es tu podcast, arrancamos ya. Te invito a pensar en la vida como un auto. Sí, vamos a pensar que la vida, nuestra vida es un auto. Nosotros vamos manejando y los que están afuera pues ven simplemente el auto que pasa, ven el auto y ciertamente pueden creer que todo está bien, que no hay problema, que todo marcha, ¿eh? Y vaya, que la gente desde afuera no se da cuenta de lo que está pasando adentro, porque por dentro hay muchas veces que no sabemos ni siquiera cuál es el camino correcto, no entendemos cuál es la ruta, no sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que estamos viviendo o por qué lo estamos viviendo. Y sí que resulta incómodo porque muchas veces uno no quiere hablar de eso. Uno no quiere hablar de las cosas que le pasan por dentro y que le chocan. Se generan silencios incómodos, momentos de tensión y hay muchas veces en las que cuando nos ponemos a autoanalizarnos, a conversar con nosotros mismos, nos decimos sencillamente, no sé qué hacer. Por eso quiero invitarte a que te ajustes el cinturón y me acompañes en esta aventura de hoy. Voy a comenzar diciéndote una gran verdad. A veces no saber qué hacer es también una opción. La sociedad impone muchísimas cosas y nos acostumbramos a pensar que la vida se vive con certeza. O sea que hay que tener un plan, un rumbo claro, una respuesta lista para cuando nos pregunten. ¿Y qué pasa si no la tenemos? Nada. Sentimos que la cosa anda mal, que no tenemos rumbo, algo no salió bien cuando no tenemos una respuesta. Pero la verdad es que hay una etapa o hay etapas, porque no es solamente una vez en la vida, puede pasar en diferentes etapas en la que uno se queda así sin saber qué hacer. Y yo pienso que no es falta de dirección, no, es parte del proceso y hay que aprender a aceptarlo. Vuelvo al carro, es como cuando manejas y el camino sigue, pero tú todavía no ves el letrero que dice a dónde vas a llegar. Ese letrero de bienvenido a, que te indica que vas en el rumbo correcto o que te dice faltan 3 kilómetros para llegar a. No ves ese letrero y sientes que no tienes rumbo, ¿no? O que no sabes. Está la incertidumbre de si vas en la dirección correcta. La vida es así también. Y pasa que la vida no siempre avisa. La vida no siempre avisa, no te da en muchas ocasiones anticipación de lo que viene después de la próxima curva. Y a veces solo pide que sigamos. Y para eso hay que ser valiente. Porque para seguir avanzando en una dirección que no tienes clara, para seguir avanzando cuando la vida te pone pruebas o te pone metas, te pone tareas que te obligan a seguir avanzando sin saber qué hay después, es difícil. Uno tiene que ser valiente y muchas veces hay que estar bien convencidos, ¿no? A veces la vida solo pide que sigamos, aunque no sepamos bien hacia dónde vamos. A ver, ¿están de acuerdo conmigo en que vivimos en una cultura que confunde la pausa con el fracaso, parar con rendirse y hasta el dudar con debilidad? Pero hay pausas que ordenan, sí, hay pausas que aclaran, hay pausas que incluso salvan. No saber qué hacer puede ser ese espacio necesario para escucharnos sin presión, sin ruido externo, sin la obligación de decir ya, lo tengo listo, yo puedo. Como cuando bajas la velocidad. Sí, porque hacerlo no significa estar perdido, sino que uno necesita mirar mejor el camino. No es para parar, no es para retroceder, es para seguir avanzando, pero a paso firme, a paso seguro. Hay decisiones que no se fuerzan, que no se toman por cansancio ni por miedo a quedarse atrás. A veces no decidir es un acto también de honestidad. Reconocer que aún no es el momento para decidir muchas veces nos salva. Porque no todo silencio necesita llenarse, no toda duda necesita resolverse ya, hoy. Hay cosas que se pueden dejar pasar, cosas que no necesitan ni siquiera que luego te intrigues y quieras saber el porqué de eso que sucedió. Hay otras que sí, que con el tiempo uno necesita llenar esas dudas, ¿no? Y puede hacerlo justamente así, con tiempo. Todo no tiene que ser para hoy, todo no tiene que ser para allá. Y eso es algo que cuando logremos tenerlo claro y llevarlo a praxis en nuestra vida, a la práctica, pues nos va a servir también para calmarnos y saber tomar mejores decisiones sin juzgarnos y sin presionarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no saber qué hacer en algunos momentos de la vida es exactamente el lugar donde tenemos que estar. Ahí, en ese no sé qué hacer. Porque ese no sé qué hacer nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar, nos lleva a reinventarnos también y a tomar mejores decisiones.
Si hoy estás escuchando esto y sientes que no tienes claro el rumbo, quiero que te lleves esto. No estás fallando, no estás detenido, no estás perdido. Estás en un momento de escucha, de pausa, en un momento de humanidad. Y a veces, aunque la carretera siga, lo más valioso no es acelerar, sino confiar en que el camino se va a mostrar. Confía siempre en que más adelante hay algo que puede ser bueno para ti. Yo siempre termino este podcast diciendo, no dejes de moverte, no sabemos después de qué curva está la oportunidad. Y este capítulo es justamente el que nos lleva a entender esta metáfora con la que cierro siempre el espacio. A veces, aunque la carretera siga, lo más valioso no es acelerar, es confiar en que el camino se va mostrando. Así que tú sigue moviéndote, como siempre digo, con el cinturón bien puesto también, porque no queremos accidentes en la vía. Pero para cuando sea necesario. Revisa tu mapa, redirígete y hazlo bien. Detenerse no es fallar, incluso cuando no sabemos exactamente qué hacer. Nos escuchamos pronto. Hay días que inspiran de aquí y de allá, con odio al volante.